Bienvenidos a El Último Crédito, un podcast producido por Everywhere to Study y presentado por Leo Núñez y David Pinta. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Último Crédito. Como siempre, ante mí, separados por una pantalla, pero ante mí siempre tengo a David Pinta. David, ¿cómo estás? Feliz año. ¿Qué tal, Leo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estás? Feliz año, efectivamente. Empezamos una nueva temporada que no como la futbolística, sería la 26, el año 26, no sería 25-26 porque eso es en septiembre. La temporada de la parte de no invierno de la temporada, aunque bueno, estamos en pleno enero. Sí, esto es yo siempre he pensado que hay como dos comienzos de curso, ¿no? Uno que es como en septiembre y otro que es como en enero. Así es. No, empezamos esta parte, ya estamos en el nuevo año, ya los días empiezan a ser un pelín más largos, un pelín sí, poco a poco. Se notan un poco. Todavía queda mucho para el cambio de hora y para nuestra parte favorita del año, pero oye, toda victoria es poca y hay que ir celebrándolo. De momento mucho frío, pero bueno, desearle lo primero de todo, hemos dicho feliz año, pero bueno, esperemos que nuestros oyentes hayan pasado unas felices fiestas, un periodo de navideño con los suyos y disfrutando a tope de todo. Eso es. De las fiestas, de las cenas, de las comidas, de las fiestas que uno se haya pegado, demás, que siempre hay un poquito de exceso. Y la verdad es que bueno, sentíamos ya ganas de volver porque hace 3 o 4 semanas que no publicamos. Evidentemente las navidades en España son bastante largas y entre el periodo de antes y el periodo de después, pues aquí estamos ya casi a mitad de enero con unos cuantos días del año ya avanzados y con nuevos temas que poner sobre la mesa, ¿verdad? Sí, también esperemos, me uno a tus palabras diciendo que también esperemos que hayan descansado. Yo, por ejemplo, he sido de esos que este año he tenido bastantes vacaciones, así que en Navidades, así que no me puedo quejar, he descansado, tengo la mente bastante lúcida, está todo en orden, así que, como bien dices, vamos a iniciar una nueva temporada con nuevo... Bueno, una temporada no, estamos a mitad de una, pero con un nuevo año, con nuevos temas y nuevas cositas para comentar y para reflexionar, que al final es un poco lo que también buscamos. Así es, y es que desde que empezamos en septiembre, pues hemos tomado otro approach en el podcast, en esta tercera temporada del podcast, que empezó en septiembre y acabará pues antes de verano. Y es un poco estar con los ojos bien abiertos para que salgan nuevos temas de conversación que podamos tratar. Creemos que de momento, bueno, el tema estrella ha sido la colaboración de Esther hace un par de episodios, pero bueno, los demás también son perfectamente válidos y hemos tomado nota porque está claro que teniendo gente a nuestro lado, pues esto no hace más que crecer. Y hoy traemos un tema un poco, digamos, más incómodo para muchos, pero yo creo que no por ser incómodo no es muy familiar para todo el mundo, ¿no? Yo creo que es algo a lo que todo el mundo con cierto nivel más o menos de responsabilidad en su compañía se ha enfrentado y que es un tema muy patente, sobre todo en empresas más grandes, en contra de lo que uno pueda llegar a pensar y que de verdad yo creo que yo me incluyo el primero, pero creo que a todo el mundo en algún momento le puede, a todo profesional le puede desesperar, ¿no? Que es aquello que llamamos los áreas grises de responsabilidad o la falta de asumir responsabilidades que uno tiene que asumir, ¿no? Por miedo a posibles represalias, sobre todo, o por miedo a no llevar a cabo correctamente una actividad. Eso es, sí, es un tema muy interesante al que yo creo que
Y como hemos comentado brevemente, todos sabéis que antes de empezar a grabar, lo comentamos Leo y yo un poquito antes, hemos comentado de que nos parece interesante tratarlo desde las dos perspectivas. Un poco la perspectiva del que quiere recibir más responsabilidad o el que está aprendiendo y está evolucionando en su carrera, y por otro lado, aquel que quiere delegar tareas o que quiere delegar responsabilidades en otras personas. Esos dos puntos de vista pensamos que son muy interesantes y que pueden ser bastante instructivos o pueden dar una buena reflexión a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Así es, y es que es algo que es un problema, yo creo. No tengamos miedo en denominarlo problema, si es así, pero es algo que es algo muy real en las compañías que, bueno, ya sea por falta de criterios, por falta de transparencia, por falta de buena definición de tareas, cualquiera que haya estado en una de ellas se enfrenta, ¿no? Y es que hay... a veces no se asumen las responsabilidades correctas y hay áreas grises lo que llamamos áreas grises de responsabilidad, en el que uno no sabe quién tiene que intervenir y las cosas se llegan a bloquear, ¿no? Eso es. Y esto es lo que, en gran medida, lo que hace que las empresas grandes pues avancen de una forma menos ágil que las pequeñas. Totalmente. Entonces, a ti, no sé cómo, hay muchas maneras de tratar este tema, pero espero que la gente que nos esté escuchando se identifique con esto, que yo creo que tanto aguas arriba como aguas abajo de mis labores me he encontrado con ello, ¿no? Sí. Tienes que hacer una pregunta y alguien tiene que decidir y no sabes quién es el que tiene que decidir. O no lo sabes, o lo sabes y piensas que es una persona, pero resulta que esa persona no es plenamente consciente de que lo tiene que hacer, lo cual es otro problema añadido. Incluso aguas abajo, cuando pues uno tiene responsabilidades sobre un equipo y las respuestas no llegan, ¿no? Sí, totalmente. Y también una de las cosas que también creo que tenemos que comentar en este capítulo, en este episodio, es el hecho de gestionarse muy bien uno, en el hecho de deseas responsabilidad, deseas asumir nuevos retos o nuevas responsabilidades, pero también tienes que saber evaluarte y saber valorar tus capacidades reales, ¿no? Porque el hecho de, estoy ya, como ves, un poco encaminando la conversación a la primera de esos dos escenarios que comentábamos, está la posibilidad de que te estés sobreestimando, quieras ir demasiado rápido en tu carrera profesional y que pues a lo mejor pues sepas que una manera de crecer, como así es, la manera de crecer sea asumir cada vez más responsabilidades, pero pues todo lleva su tiempo, todo lleva su formación y todavía no sea el momento adecuado. Entonces creo que eso es un aspecto también bastante interesante que hay que considerar, el saber entender cuándo es el momento adecuado para dar el paso o saber cuándo estás preparado para ello, ¿no? Eso es, y eso es un ejercicio de como dicen los ingleses, de self-awareness, de autoconocimiento, que no todo el mundo está dispuesto a hacer, porque evidentemente normalmente el crecimiento profesional pues viene adherido de un crecimiento económico al que es más difícil renunciar, ¿no? Porque al final estás hablando del bienestar, tu bienestar y el de tu familia, pero evidentemente es un ejercicio muy inteligente y que requiere mucha autoempatía, por así decirlo, y mucha inteligencia emocional. Sí. Entonces, creo que has apuntado muy bien, ¿no? Hay líderes o personas con ciertas responsabilidades que, bueno, pues han llegado a su nivel de desarrollo y a lo mejor no son plenamente conscientes de que esto es un ejercicio constante, de que hay que seguir formándose y hay que seguir desarrollándose, ¿no? Entonces, lo has apuntado muy bien, porque básicamente yo lo que creo donde quieres llegar, y esto, bueno,
esto es real time, como pueden ver nuestros oyentes, estoy intentando leer lo que quieres decir, David. Te refieres a esos puntos en los que no se toma acción básicamente por miedo a no hacerlo bien, ¿verdad? Exactamente, sí. Ese miedo a fallar creo que es fundamental y que se debe también en su justa medida, porque creo que también el miedo a fallar tiene su parte beneficiosa, pero es una característica bastante clave en este tipo de aspectos o en este tema en particular. Así es. Creo que está, como hemos comentado, esa parte inicial en la que lo podemos ver desde el punto de vista de aquel que quiere recibir nuevas responsabilidades, pero también me gustaría abordar la parte del que tiene que delegar. Esta segunda parte creo que también tiene unas complicaciones bastante importantes y unos asuntos que se tienen que considerar, porque yo siempre digo en este tema que, no sé si estás de acuerdo conmigo, es una reflexión y es una frase que una vez que me comentaron a mí y luego yo la he ido transmitiendo, y hay gente que me he encontrado personas que están más de acuerdo y otras que están menos de acuerdo en ella. Y es el hecho de que delegar no es lo mismo que desprenderse. En el sentido, no sé si, como te digo, no sé si vas a estar de acuerdo. Y es que, pues al final lo que viene a decir que delegar es necesario para crecer, evidentemente, pero esto no quiere decir que te vayas a desentender de la tarea que estás delegando en otra persona. Y creo que es un punto, por lo menos yo estoy muy de acuerdo con ella, por eso, como digo, la transmito muy a menudo y la comento muy a menudo, porque quiere decir que tú estás cediendo esa tarea o ese área a una persona, pero eso no quiere decir que tú te vayas a desconectar de ella, sino que vas a seguir apoyando a esa persona, vas a seguir dándole consejo, o evidentemente apoyándole en todas las decisiones, sin que se pierda o sea, sin que te desentiendas, como bien dice la palabra, totalmente de ella y tú desconectes y se lo cedas totalmente a esa otra persona. No sé qué opinas tú de esta gran frase, que, como digo, yo he comentado muchas veces. Yo creo que sería hasta posible título de episodio, ¿no? Pero sí, estoy muy, muy de acuerdo, ¿no? Aunque tú delegues, siempre vas a necesitar estar conectado a la actividad de alguna manera, tener el conocimiento, exigir resultados sobre esa tarea, y aunque no tengas el completo dominio de todo el detalle, me parece muy, muy significativo, porque al final tú eres una responsable de aquello que has delegado también, ¿no? Y eso está en el sueldo, hablando en plata. Entonces, me parece una frase muy buena, que voy a utilizar en más de una ocasión, creo. Y bueno, aunque tiene miles de aristas, evidentemente, sí, porque luego está la fina línea entre el no estar nada encima y el estar muy encima. Hay muchos grises, pero creo que sí que estoy de acuerdo en que bueno, en muchas ocasiones, y ahí es donde se diferencia un líder bueno del otro, es cómo eres capaz de delegar y no perder contacto y luego asumir las responsabilidades de aquello que se hace en tu equipo, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la diferencia entre un gestor y un líder. Sí, y has apuntado y has mencionado un concepto que me parece muy interesante, que es el concepto del control. Porque yo creo que en este tema de delegar responsabilidades, yo creo que en primer lugar es algo que es fundamental, como estamos comentando en estos minutos, porque al final es que al fin y al cabo te puede resultar que te conviertes en un cuello de botella en muchos asuntos, porque no alcanzas a todo. Entonces es algo que es necesario, pero también hay que saber gestionar muy bien, como digo, ese concepto que has mencionado, que es el control, el de esa supervisión de las tareas sea excesivo,
entonces esa persona no sienta que tiene la autoridad para llevar a cabo y para decidir sobre las tareas que le has encomendado. Entonces es como hemos dicho al principio del podcast, es una escala de grises muy grandes, y yo creo que esto es un gris bastante importante. Sí, sobre todo es porque al final estás tratando de personas humanas y todo el mundo tiene una perspectiva diferente sobre las cosas, ¿no? Habrá líderes o jefes que crean que, bueno, la mano dura, el estar muy encima es lo correcto y que eso va en el sueldo, y en cierta manera habría ciertos argumentos de los que podrías estar a favor. Hay otros líderes que no, que creen que aquí lo único que tienes que hacer es empujar a tu equipo a crecer y hacerlo mejor. Pero eso también, por otro lado, no te puede eximir de tener tú la responsabilidad. Entonces, bueno, hay libros y artículos y información y mucha literatura acerca de todo esto que nosotros en este periodo de tiempo no lo vamos a poder, en este mínimo espacio de tiempo no lo vamos a poder arreglar, pero sí que es un debate muy interesante, ¿no? Y que depende mucho, como todo en liderazgo y en gestión, depende mucho de las circunstancias, del equipo y sobre todo de las personas, ¿no? Las personas que tienes ahí debajo, porque al final todo esto, los áreas grises de responsabilidad, esto no es mi responsabilidad, esta es la tuya, esto tienes que haber dicho tú o no, esto todo va de personas, uno se da cuenta y todo al final va de las decisiones que uno mismo o otros toman. Absolutamente. Entonces, bueno, es un debate largo en el que queremos solo reflexionar brevemente, pero muy interesante. Sí. Y además que, como tú mencionas, este tema de la responsabilidad va y yo creo que está muy vinculado a la personalidad también de la persona. Como hemos dicho, hemos dado alguna pincelada tanto de un lado como del otro de este asunto, y creo que del mismo modo, viéndolo desde ambos lados, el tema de gestionar la responsabilidad y de ceder responsabilidades o de asumir responsabilidades va mucho por, tanto de un lado como de otro, por un lado que demuestres que puedes asumir responsabilidades y por el otro que estés viendo que esa persona puede asumir responsabilidades, y eso evidentemente se ve con tareas inferiores o tareas un poco menores y se van demostrando con el tiempo, y esa componente que mencionas tú de la personalidad de la persona, de su manera de hacer las cosas, pues es clave para determinar que esa persona está preparada, ¿no? Así es. Creo que muy bien traído a cuenta esa reflexión, David. Hoy no te quiero añadir muchas palabras porque hoy estás sembrado. No, pero al final me estás dando tu pie, Leo. Entre la frase de antes y los argumentos que me están dando, es que me está quedando poco que añadir. No, pero es cierto que me estás dando pie a muchas reflexiones que me parecen interesantes. El tema en sí es muy gris, no es sí. Que otros sí que tenemos ideas más claras. Solo decir que yo creo que es el tema que más se trata y seguramente sea el de más quebraderos de cabeza de un CEO a la hora o un jefe de división a la hora de crear equipos. Es decir, que todo esté cubierto, que las personas que lo estén cubriendo lo tengan claro, que lo que están cubriendo, que sean competentes para ello y que encima lo comuniquen de forma efectiva, ¿no? Porque muchas veces somos responsables de cosas y no sabemos comunicarlas. Sí, total. Entonces, creo que, uno puede llegar a entender a la hora de que la gente reordene equipos, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? Sobre todo en empresas grandes, no, al final eres un número. Bueno, eres un número y no. Eres un número si te refieres desde el punto de vista de coste para la compañía, eres un número. Bueno, sí, claro, como todo el mundo tiene asociado un número, que es su salario, ¿no? Pero a la hora de la verdad, luego hay que apostar a hacer apuestas a largo plazo, y esas apuestas a largo plazo van por una correcta distribución de los equipos y de las personas dentro de los equipos. Entonces, yo invito y de verdad me daría con un canto de los dientes si alguien que está escuchando esto diría, joder, cuando toman una decisión así, ya hemos dado caña a los líderes que no lo hacen bien, pero a los líderes que lo hacen bien también hay que aplaudirles de este tipo de decisiones que son dificilísimas, ¿no? Sí. Porque al final, lo de siempre,
estamos hablando de personas. Sí. Y además que, como estamos mencionando, es un asunto muy complicado de gestionar. O sea, no es algo sencillo, no solo el hecho de ceder responsabilidades, sino de determinar las personas concretas. Como tú bien has dicho, es algo que las grandes empresas son uno de los asuntos que son más complejos de llevar a cabo, tanto en grandes empresas como en startups o en empresas más pequeñas. Es uno de los temas fundamentales y más complicados de realizar. Así es. Y bueno, yo creo que... nuestra parte favorita, ya verás, la que tienes preparada hoy, David. Bueno, efectivamente llegamos al final del episodio y como saben esos nuestros seguidores, y para los que no nos siguen desde hace tanto tiempo, pues bueno, lo explicamos brevemente, y es que al llegar al final de cada episodio, pues le planteamos este tema a una inteligencia artificial, las que ya todos conocemos, ChatGPT en este caso, aunque suelo probar varias a ver cuál me da la pregunta más interesante, y le comento que me formule una pregunta para nosotros un poco reflexionar y salirnos un poquito del guión, para que nos sorprenda y nos descoloque también. Entonces, pues en este caso le he planteado la pregunta y me ha generado una pregunta que me parece bastante interesante, y paso a formulártela, Leo, a ver qué te parece. Dale caña, dispara. ¿Qué es más difícil al delegar responsabilidades? ¿Confiar en que otros lo harán a su manera, o aceptar que perder cierto control también forma parte del crecimiento profesional? Mira que ha sido gris el episodio, ¿eh? Mira que ha sido de cosas no tener claras, pero creo que la respuesta la tengo, y es la segunda. ¿Ah, sí? Sí. Muy claro. Porque yo entiendo que el ejercicio de confiar en alguien cuando estás delegando ya lo has hecho previamente, ¿no? Has formado un equipo, si estás en ese caso, y entiendo bien la pregunta. Uh-huh. Tú normalmente es verdad que luego hay veces que te vienen equipos dados y no puedes decir lo mismo, pero tienes que entender que, bueno, tienes que confiar porque es lo que tiene, ¿no? Entonces no te queda más que no te queda más que aceptar eso. Ahora, el aceptar la segunda parte que has dicho, aceptar la pérdida de control, ¿no? Sí. O algo así, como lo has parafraseado. Creo que esa parte es el cómo lo aceptas, es la parte más complicada, porque tú puedes aceptarlo hasta cierto nivel, ¿no? Pero claro, ese nivel tiene que ser compatible con el que la persona a la que ha sido delegada tiene que tenerlo claro. Entonces, para mí, ahí está donde está la parte de inteligencia emocional, de habilidades sociales, de cómo explican las cosas, de la comunicación. Se da un conjunto de cosas, de parámetros, no parámetros, sino de variables, allí que creo que es lo que hace más difícil, porque a veces el confiar es, vale, si es un equipo que has formado tú, por narices tienes que confiar en ellos, ¿no? Esto ya se te exige. Y si es un equipo que has heredado, pues, oye, si no confías tú, confía en la compañía, que es la que te paga, ¿no? Sí. Entonces, sobre todo pensando en áreas medias de responsabilidad, yo elegiría más la segunda opción. Vamos, lo tengo bastante. Sí, yo coincido bastante contigo, la verdad. Me parece muy interesante esa reflexión que has hecho de que el hecho de confiar es un paso previo. Me parece muy, muy acertado. También creo que saber gestionar esa pérdida de control, como mencionaba en la pregunta nuestro amigo o amiga ChatGPT, me parece también un tema interesante y algo que hay que vivir. Hay que ser conscientes de que nadie va a hacer las cosas exactamente igual que las harías tú. Por eso somos todos humanos y cada persona es un mundo. Y déjame incidir aquí que también hay gente que se cree que lo hace todo bien porque lo ha hecho toda la vida así, ha salido bien, pero que luego muchas veces te dan sorpresas y ojos frescos, y aquí ya no hablo ni de experiencia ni nada, pero ojos nuevos muchas veces ven cosas, ven oportunidad de avance, ¿no? Exactamente. Es suficientemente abierto como para
aceptarlo. Exactamente. Y me parece totalmente acertado ese punto. Y también considerar que bueno, pues todo nuevo punto de vista sobre un aspecto es beneficioso, que el hecho de ceder responsabilidades no tiene que existir ese miedo a ver si lo va a hacer peor que yo o esta nueva persona, o a ver si voy a perder relevancia por el hecho de ceder esa responsabilidad y porque esta persona lo vaya a hacer mejor. Creo que esto es algo que se tiene que olvidar en el momento en el que cedes responsabilidades, y de hecho creo que es mejor, porque yo siempre creo que nos tenemos que rodear de gente mejor que nosotros, porque aprendes de esas personas. Sí, esto es algo que se dice mucho, ¿no? Que queda muy bien esa frase, y es que no es una frase que solo quede bien, es que es la puñetera verdad, ¿no? Sí. Sí. Realmente cuando mejora, ¿no? Uno siempre le agrada a veces pues llevar la voz cantante en una conversación, pero uno tiene que ser muy consciente de que haciendo eso, sí, te estás explayando, te estás estás sacando a relucir todos tus conocimientos, pero no estás adquiriendo conocimientos nuevos, ¿no? Claro. Entonces muchas veces vale más, yo siempre digo, yo tengo una versión propia de esa frase, que vale más estar en una conversación en la que casi te obligan a estar callado y escuchar, que en la que tú estés hablando demasiado. Sí. Sí. Bueno, yo iba a lanzar otra que también he escuchado yo, que es que si eres el más listo de una sala, entonces es que esa no es tu sala, ¿no? Sí. Pero bueno, hay muchas, como estoy viendo, hay muchas versiones, pero sí. Así que, pues nada, Leo, yo creo que con esto podemos cerrar... este primer episodio del año. Sí, que yo creo que ha dado pie es verdad que bueno, en otros episodios sí que hemos tenido más certezas que en este, pero bueno, creo que todo el mundo va a entender. Lo que tengo muy claro es que mucha gente se va a sentir identificado y que va a entender que estas cosas, por qué existen y por qué no son tan difíciles no de justificar, sino de arreglar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos para el pensamiento de la gente y para que la gente lo tenga en cuenta. Efectivamente, y lo avisábamos al principio del episodio, que esto es una escala de grises muy amplia, entonces pues nosotros nos hemos amoldado muy bien a lo que hemos dicho. Así es. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Leo. Un placer, como siempre, charlar un ratito contigo sobre un tema además tan interesante como el que nos has propuesto hoy. Y nada, pues te espero en el siguiente episodio. Perfecto, muchísimas gracias, David, y gracias a todos por escucharnos. Desearos una buena cuesta de enero, que pase lo mejor posible. Ya estamos ahí, ya estamos a mitad de mes casi. Eso es. Así que nada, a disfrutar y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao. Adiós.